horas. Seguimos en nuestra revista médica. Hablábamos con la doctora Mabel Leiva de temas tan interesantes, temas cotidianos. Son cosas que nos pasan todos los días y uno dice, bueno, pero me voy a ir con la dermatóloga por un grano. Y bueno, dice la doctora que es importante irse con ese primer grano. Bueno, doctora, retrotrayéndonos un poco al primer tema del que hablábamos de la piel seca, la piel grasosa, del acné. Y hay muchos medicamentos por ahí en farmacia y en cualquier tienda de cosméticos tenemos mucho. El famoso Cicanil, el famoso jabón, esa crema con azufre y ¿qué hay con eso? O sea, ¿qué? Sí. ¿No es recomendable? ¿O la dermatóloga recomienda también esos medicamentos? Sí, en realidad son componentes que realmente utilizamos, ¿verdad? Pero así como existen los cosméticos y los medicamentos que son testados dermatológicamente, entonces a veces hay ciertos problemas con el uso de esos medicamentos, ¿verdad? Escuchamos muchísimo que los pacientes ya vienen siempre con un tratamiento previo, ¿verdad? Ya siempre, se puso de todo. Sí, ya se puso de todo, ya utilizó jabones, entonces ahí pues está el tema que uno tiene que tratar de evaluar al paciente, como te decía, siempre es importante que el tratamiento sea personalizado. Podemos utilizar, o sea, hay un estándar de medicamento para lo que es acné, pero cada paciente necesita un tratamiento bien personalizado, ¿verdad? A veces también lo que ocurre es que los medicamentos son de repente concentraciones diferentes a las que necesita el paciente. Entonces ahí también de repente está el tema, a veces el paciente no sabe cómo utilizar, a lo mejor está utilizando lo correcto, compró y está utilizando lo que a lo mejor yo también le puedo indicar, pero a veces no saben cómo utilizar cuando no tienen esa orientación, ¿verdad? Entonces de repente se ponen demasiada cantidad, se ponen en horarios que no corresponden. Entonces todo eso es lo que a veces hace la diferencia, ¿verdad? Hablemos un poco de algo. Te cuento una experiencia y volvemos a lo mismo. Por cualquier grano uno se tiene que ir al dermatólogo. Sí. Granos. Conozco varios casos, incluso familias que son propensos a los granos. Yo no sé por qué uno es propenso a los granos, eso por un lado, ¿verdad? Sí. Pero resulta ser que, y he escuchado varios casos, que se va con el clínico y le antibiótico y antibiótico. Y no, sigue con el grano y le apareció otro lado el grano y sigue con otro antibiótico y ya le dan 2, 3 antibióticos y esa persona ya se empieza a quejar del estómago, que ya no puede tomar, que ya no puede comer. Y tiene problemas de granos. Sí, ¿te referís a granos, a los forúnculos? Y yo le llamo granos, vos le llamás forúnculos, para mí todos son granos. Bueno, el forúnculo es el famoso nacido o el famoso yatí. Son vocabularios populares, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Sí, yatí. Exactamente, yatí, sí. No se va a imantear. Sí, eso es una piodermitis, es una infección bacteriana de la piel un poco profunda que generalmente ingresa la bacteria a través del pelo y se va justamente hacia la glándula sebácea también. Entonces a veces ocurre que ese tratamiento que se realiza tiene que ser el tratamiento del antibiótico correcto. Y de repente los dermatólogos somos los que conocemos de piel, entonces de repente hay ciertos antibióticos que no funcionan para esas patologías. Por eso es que a veces ya el paciente viene con demasiados antibióticos encima y no está funcionando. Aparte de eso, a veces el tratamiento no realiza el paciente. A veces tiene su forúnculo, no hace el tratamiento, después de unos días pasa y quedó así. Y ese paciente va a tener esa tendencia a desarrollar
de vuelta así muy repetitivamente. Pero eso es muy importante también. El tema de la aparición muy constante de forúnculos también es algo que nos da a pensar a buscar ciertas patologías por detrás también. ¿Puede haber? Claro que sí, puede ser un diabético, pueden ser pacientes que tengan la defensa muy baja, problemas tiroides. O sea, hay demasiadas cosas que buscar cuando también vemos que el paciente está desarrollando infecciones así muy a repetición, ¿verdad? A veces también ocurre que el germen se alojan en ciertos lugares donde a veces los padres incluso podemos ser portadores y transmitir a los hijos, ¿verdad? Y desarrollan y hacen repetitivamente su forúnculo, ¿verdad? Por eso es que a veces incluso hacemos tratamientos ya familiares cuando ocurren estos problemas, ¿verdad? ¿Y cómo se transmitiría un germen de padre a hijos? Digo, a un bebé me entiendo, pero a unos hijos ya que caminan, que ya son independientes, ¿cómo se transmitiría? Lo que pasa es que es muy fácil. A veces ese germen está alojado en fosas nasales, a veces en las uñas, debajo de las uñas. Entonces, en muchos lugares, en la ingle, en el ombligo, a veces en las axilas. Entonces es muy fácil de transmitir, ¿verdad? Sobre todo en las uñas, que siempre estamos manipulando cosas, ¿verdad? Y rascando, ¿no? Por cualquier lado. Exactamente, y entonces es muy fácil de transmitir. Por eso que a veces cuando el pacientito o sea adulto lo mismo, ¿verdad? Ya está haciendo muy a repetición, hay que hacer el tratamiento correcto, porque si no el paciente sigue. Y aparte de eso, estudiarle al paciente, ¿verdad? ¿Qué tipo de germen tiene? ¿De qué tipo de germen se trata cuando hablas de que un paciente lo está transmitiendo a familiares y como que no se va con el lavado de manos? Sí, el estafilococo y el estreptococo. Entonces los dos pueden, y tenemos luego generalmente en la piel, están siempre. Entonces cuando hay predisposición ya empieza a diseminarse. Por eso que a veces también cuando hablábamos de piel seca era muy fácil de que cuando tenemos cuarteada la piel, entonces ingresa muy fácilmente la bacteria porque está luego por ahí cerca. Entonces ingresa y ya produce la patología, ¿verdad? Y tiene una particularidad, porque todo el mundo, o sea, alguien en algún momento tuvo un famoso yatí. Sí. Es que salen lugares muy dolorosos. Y yo no sé, es que doloroso es que salen lugares inhóspitos, o sea, en lugares en que uno no se imagina cómo te fue a salir un grano entre las piernas, entre las nalgas, sí, debajo del brazo. O sea que si te salió ahí en la, no sé, en la palma de la mano, todo sí, bien, pero te salen lugares en que uno a veces no se puede sentar, no puede comer, no se puede ir al baño, no puede sí, bajar. Lo que pasa es que el germen ingresa mucho más fácil a través del pelo. Por eso es que generalmente ocurre más luego en zonas donde hay más cantidad de pelo. Hay más cantidad de pelo. Exactamente. En realidad tenemos en todo el organismo, sí, toda la piel está llena de pelos. Llena de pelo, solamente que hay zonas donde hay pelos más gruesos. Y generalmente a través de eso ingresa entre las piernas. En axilas. En sí, el medio de las nalgas. Muchos se quejan que todo el mundo, bueno, en algún momento dice, bueno, me salió un yatí. Sí. Y hay que ir a consultar con la dermatóloga cuando así uno mismo tiene un famoso yatí. Así mismo. Con explotar no es suficiente. No es suficiente. Siempre es importante el tratamiento porque, como te decía, eso va a volver. Tiene su ciclo y vuelve y vuelve. Así que hay que tratar de siempre hacer el tratamiento cuando tienen esa patología. ¿Y cómo se trata una situación como esa? Y generalmente hay que tener los cuidados en esos casos. Por ejemplo, yo le indicaría un jabón que sea antibacteriano. Generalmente utilizamos antibióticos y también se utilizan las cremas antibióticas, ¿verdad? Con eso generalmente, y depende mucho de qué síntomas está desarrollando el paciente también, porque a veces se agrega a eso el dolor, fiebre, entonces todo eso también hay que cubrir. Otro tema muy importante con relación a la piel, hongos. Sí. Que más que menos, algo que es bastante despectivo, diría yo, el hongo en las uñas. ¿Por qué se da? Bueno, cuando hablamos de hongos,
encontramos generalmente en pacientes predispuestos, ¿verdad? Acá podemos hablar de patologías como, por ejemplo, diabetes, todo lo que sea inmunosupresión, pacientes que consumen algunos inmunomoduladores o de repente corticoides. Esos pacientes generalmente tienen esa tendencia, y sobre todo pacientes que tienen un ambiente laboral bastante caluroso, en donde el paciente siempre está con una constante humedad, ¿verdad? ¿Al hongo le gusta la humedad? Le gusta la humedad y la grasa. O sea, que la piel grasosa. Exacto. Van combinados entonces. Sí, así mismo. Entonces, por eso es que es fácil eso para empezar, ¿verdad? Con ese tipo de pacientes. Y aparte de eso, en las uñas, por ejemplo, es muy fácil el contagio a través de los instrumentales. Por eso que hay que tener mucho cuidado con qué tipo de instrumentos para cortarse la uña o limarse las uñas estamos utilizando, ¿verdad? Siempre tratar de tener cada quien sus cositas, porque o si no es muy fácil de contagiar a través de esos instrumentos, ¿verdad? Qué importante es lo que decías. Entonces, los instrumentos que se van a usar por las uñas tienen que ser personalizados. Exacto. No sí. compartirlo. No. Famoso, todo el mundo usa la misma corta uña en casa. Sí, no debería ser así porque es muy fácil el contagio y generalmente el tratamiento es muy largo cuando hablamos de hongo en las uñas. Hay gente que lleva años con hongos en las uñas. Sí, exactamente. Sobre todo en los pies. La uña de los pies crece mucho más lento que la uña de la mano. Entonces, por eso a veces el tratamiento incluso es mucho más lento. Es mucho más largo el tratamiento, costoso de repente y cuesta también. El apego, me imagino, también Exacto, otro problema. Debe ser muy... Así es un poco difícil. Bueno, doctora, yo creo que vamos a ir cerrando ya de a poquito. Bueno, y en cada bloque, en algún momento dado, estabas hablando de los diabéticos. La piel de los diabéticos, ¿por qué es importante? Y bueno, el diabético sabemos que tiene una inmunidad mucho más baja de lo que una persona sana. Entonces eso predispone mucho al paciente el adquirir cualquier tipo de enfermedad a través de la piel, ¿verdad? Por eso que decíamos que había que cuidar mucho la piel del paciente diabético, por ejemplo, porque podemos encontrar muchas cosas en los diabéticos, ¿verdad? Ahora, como hablábamos de hongos, hablamos también de esa piel seca que puede ser un factor como para que ingrese cualquier germen para que produzca una infección. Entonces, por todo eso es súper importante el cuidado en los diabéticos, ¿verdad? Porque ellos siempre luego tienen esa tendencia a la sequedad de piel por la enfermedad. Entonces, más todavía tenemos que cuidarle a los pacientes diabéticos. ¿Cuál sería una recomendación para los pacientes diabéticos? Los pacientes diabéticos, tratar de usar jabones que sean bien cremosos. Siempre es importante la buena higiene, pero sin exagerar el tiempo de baño, ni tampoco la temperatura muy elevada del agua, porque eso también nos quita toda la grasitud que generamos normalmente para esa piel, para que se mantenga bien. Entonces, eso nos ayuda mucho también a que mejore el paciente. Y además de eso, la humectación. Siempre recomendamos la humectación, sobre todo en las piernas a los pacientes, ¿verdad? Diabéticos. ¿Cómo se humecta? Con cremas que existen en el mercado demasiadas cremas buenas que no son tan costosas que podemos utilizar con los pacientes que son diabéticos, ¿verdad? ¿Qué es importante que tenga una crema hidratante para un paciente diabético? Componentes. Y generalmente las cremas buenas que nos hidratan bastante generalmente tienen lactato y un poco de urea, ¿verdad? Aparte de vitamina A y D. Entonces, esos son los componentes que de repente ayudan bastante, sobre todo en esta época, ¿verdad? Creo que aprendimos que hay muchas razones para ir con la dermatóloga. ¿Dónde te encontramos? Sí, yo estoy en el Sanatorio Centro Médico Guaireño,
Estoy prácticamente de lunes a jueves y las consultas generalmente son por agendamiento, ¿verdad? Mañana y tarde. Sí, tengo horarios en la tarde y otros horarios en la mañana. Pero en toda la semana estás de consultorio. Sí, así mismo. Así que no hay pretextos para no irse a la dermatóloga. Sí. Doctora, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes por la invitación y en cualquier momento volveremos. Y volveremos a hablar de muchos otros temas que quedaron pendientes. Gracias por tu tiempo y nosotros también ya vamos despidiendo nuestra revista médica. Ha sido un gusto compartir con ustedes nuestra edición. Ya nos reencontraremos el próximo sábado. Feliz fin de semana. Revista Médica fue presentado por Samip S.A., Hospital Privado Cruz Verde. Su seguridad en salud.